que es realmente muy importante, el pie pisamos todos los días. Y en cambio dice la gente que el pie, como es la parte más alejada que tenemos del cerebro, pues no le hacemos gran caso. Tenemos a una auténtica autoridad en la materia. Es graduado en Podología por la Universidad de Barcelona en el año 2003, es doctor en Podología Avanzada por la Universidad Europea de Madrid, es director técnico y responsable de formación en Podo Activa, podólogo de la Selección Española Absoluta de Fútbol, profesor titular de Manresa, de la Academia Mundial de Ciencias Pediátricas y también el máster en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Tiene más de 30 publicaciones científicas en revistas de impacto, presencia como ponente en más de 50 cursos, congresos nacionales e internacionales. Para él el pie no es ningún secreto. Me refiero y pido un aplauso para el doctor Javier Alfaro. Bienvenido, doctor, y nos ponemos a sus pies, cuando quiera. Buenos días a todos. Gracias, sobre todo, a OAFI por la invitación, al Comité Olímpico, la Fundación Atlético de Madrid. Y bueno, es un placer estar aquí, doctor Villalón, buenas, poder intercambiar conocimiento. Me ha encantado, doctor Gil, un gusto escuchar lo que están haciendo y espero que pueda dar alguna luz sobre la importancia del pie en la pisada y en el rendimiento. Al final el pie va unido inevitablemente al resto de estructura y para ver cómo funciona un pie tenemos que hacer un estudio biomecánico. En este estudio biomecánico, claro, vamos a, como ponía en el título, rendimiento, salud, pero yo creo que tienen que ir unidos. La mejor manera de que el rendimiento aumente en un deportista es que no se lesione. Si conseguimos que no se lesione, el rendimiento va a subir. Entonces, un estudio de la pisada va a ir pensando sobre todo en salud, va a pensar en qué podemos hacer para que otras estructuras, no solo en el pie, tengan menos estrés, menos strain y consigamos que se lesionen menos, y eso me imagino que ayudará a mejorar rendimiento. También es cierto que en disciplinas como el atletismo se pueden hacer cosas para mejorar, pero muy enfocado sobre todo a la salud. En los estudios, ahora los laboratorios han mejorado mucho, tenemos sistemas cinéticos y cinemáticos que llamamos. Cinéticos miden fuerzas, cinemáticos miden movimientos. Se van a usar plataformas de presiones, que son como esas huellas que ven arriba a la derecha. Plataformas de fuerzas, que nos va a dar los vectores que devuelve el suelo. Y esto va a ser muy importante, sobre todo, para ver cómo sufre la rodilla. Para ver cómo sufre ese cartílago de la rodilla, ese vector de reacción del suelo, que con una plataforma de fuerza se puede medir, seguro que nos puede ayudar a intentar cambiar algunos ejes. O ahora estamos en un estudio muy chulo con el Servet, en un hospital de Zaragoza, cómo una osteotomía de tibia cambia las fuerzas reactivas en la rodilla. Entonces, con ese tipo de plataformas podemos medir esto. Como pruebas complementarias habituales en consulta, ecografía es adictiva. Yo creo que cuando te acostumbras a trabajar con ecógrafo es difícil luego ver un paciente y no usar casi el ecógrafo porque ayuda mucho, y radiología simple. Esas son las herramientas que tenemos. Como sistemas cinemáticos, Vicon, Optogate, son sistemas que van a ver cómo se mueven las articulaciones en el resto del cuerpo y poder ver con plantillas, sin plantillas, con una zapatilla, con otra, un poquito cómo va a funcionar. Un estudio de la pisada siempre tiene que comenzar en la camilla. Tenemos que ver, hay cosas obligatorias. Yo lo tengo clasificado en 70 puntos. Hay 70 puntos obligatorios en un estudio y si no avanzas 70 puntos es difícil que puedas llegar a una conclusión o entender por qué corre ese deportista así o por qué camina ese paciente así. Uno es si tiene una pierna más larga que otra, si esa dismetría es real o postural. La mayoría de dismetrías no son reales, son posturales.
Pues por una asimetría de huellas, porque tiene un flexum en una rodilla más que otra, porque hace una anteversión de una cadera más que otra. Musculatura posterior, flexión dorsal, flexión plantar, articulación del dedo gordo, que parece una articulación menor, pero la primera metatarsofarángica es clave en el fútbol, en el atletismo, es una de las articulaciones más importantes. Voy a centrar, como era un tema de articulaciones, voy a centrar en 2 articulaciones la ponencia principalmente, y una es esta. Y luego unos test estáticos. Es test de Jack, subes el dedo gordo hacia arriba y tiene que aumentar el arco, y el otro test que vemos es el test de Lance, descrito por Bennell, para ver, en este caso, pues bueno, también entra el tendón de Aquiles, vemos la flexión dorsal para ver, bueno, acortamiento de cadena posterior. Aquí vemos un vídeo que es muy simple. Yo estoy haciendo un test de Jack a un jugador, yo tiro el dedo gordo, ¿ves? Y no sube el puente. Antes le rompo el dedo que subir el puente. Pongo una cuñita muy simple en el talón, otra en el antepié, una cuña supinadora de retropié, pronadora de antepié. Y ahora veréis, cuando pongo la cuña y vuelvo a hacer el test, cómo sube el puente. Pues eso es el mecanismo de Whiplash. Ese mecanismo lo necesitamos para propulsar. Si no somos capaces de negativizar ese test, de conseguir eso, con la plantilla, difícil va a correr bien. Yo aquí pongo el ejemplo cuando el dedo gordo no se mueve bien, es como si la rueda de la bicicleta no fuera redonda, tuviera aristas. Entonces, cada paso, a base de hacer fuerza con el rotuliano, con el psoas, conseguimos avanzar, pero nos lleva un desgaste muy alto a otras estructuras. Este es un test, aquí es con un corredor. Bueno, aquí estábamos validando, intentando diferenciar la reactividad que teníamos con las Vaporfly y con las Adicero Adios Pro, las 2 primeras zapatillas que sacaron placa de carbono. Entonces, ahora mismo tú vas a una maratón y ya no digo los 50 primeros, sino los 300 primeros llevan una zapatilla con placa de carbono. Nadie se plantea pisar sin placa de carbono. Aprovechamos mucho más la inercia del suelo. Nike fue el primero, pero ya todas las marcas han ido sacando. Hay que saber correr, ¿eh? Esto es como que tú tengas un Fórmula 1, nadie duda que corre más que mi coche, pero igual me dejas un Fórmula 1 y como no sé conducir, pues me voy a hostiar contra esa pared fácilmente al momento. Pues con una zapatilla así también pasa esto. Hay que saber correr. El atleta que sabe correr, perfecto, aprovecha mucho la energía del suelo. El atleta que no sabe correr posiblemente pues tiene un problema más que una ventaja, porque va a correr rápido, pero se va a lesionar seguro. Entonces, pues eso, estos sistemas, eso es un análisis con Bicon y luego con plataforma de fuerzas nos permiten medir estas cosas. Aquí vemos un corredor que veis cómo pisa supinado y prona, ¿vale? Vamos a verlo. Bueno, no sé si se ve otra vez. Sí. Entra fase de oscilación supinado y prona. Vale. Esto puede parecer malísimo, porque yo hay una pregunta que suelo hacer mucho a los alumnos y les digo, el que sea pronador, que levante la mano. Y no levanta la mano nadie. Todo el mundo ahí. Siguiente pregunta, el que tenga colesterol, que levante la mano. No levanta la mano nadie. Y luego digo, pues es igual de importante. Si no tienes colesterol no puedes vivir. Y si no pronas, no puedes correr, no puedes hacer vida normal. No hay nada peor que no tener pronación. La pronación es un mecanismo de amortiguación y de adaptación al suelo. Otra cosa es que prones más de la cuenta, muy brusco, y eso nos lleve a tener algunos problemas. Pero pronar es súper necesario. Entonces, para poder analizar un gesto, lo primero es intentar tener el conocimiento de cómo tiene que ser ese gesto. Luego veremos más. Cuando queremos ver un gesto distinto, pues necesitamos otros sistemas. Esos son plantillas instrumentadas. Estamos haciendo cambios de dirección porque, claro, en el fútbol rara vez corremos recto. O sea, en la mayoría de veces pues hay contacto, hay cambio de dirección. Hay un estudio que se está haciendo, posiblemente el doctor Gil lo conocerá, que se hizo en Liverpool, que se presentó de
por qué los deportistas se lesionan tanto disquiotibiales y una de las conclusiones era porque no sabían correr. Claro, es que no es lo mismo correr pues como corre un atleta, bueno, chuso marcha, pero bueno, en una línea que correr en un campo de fútbol con otro que te está empujando, entonces habría muchos matices respecto al fútbol y saber correr o no saber correr. Dentro de que yo también tengo dudas de si algunos jugadores con mejor técnica de carrera, como pueden ser Bale o Robben, se han lesionado menos. O sea, también habría mucho que discutir en esa parte. Este es mi amigo Alberto Zapater. Alberto tiene un pie pronado, o sea, tiene un pie con tendencia a ir hacia adentro, tiene un pie FPI 10, más bien planito. Y fijaros ese apoyo, o sea, el apoyo valga la redundancia, del pie de apoyo cuando va a dar un pase, el momento de máxima supinación. Ese gesto en laboratorio se escapa siempre. O sea, no es predecible, o sea, no puede haber, no somos capaces de predecir que este jugador puede tener un riesgo de romper un quinto metatarsiano viendo sus apoyos, porque es un pie que prona, y en cambio vemos un gesto del partido que te saca totalmente de lo que tenías previsto de laboratorio. Por lo tanto, hay que intentar observar al jugador en su medio. Este no es profesional, pero el vídeo es chulo. Quiero que lo veáis. Ahora vais a ver. Fijaros qué va a pasar con las articulaciones metatarsofalángicas ahora cuando impacte el balón. Va lento, pero avanza, creo. Sí. Eso, en un jugador profesional, mínimo, se estima que 250.000 impactos va a pegar así al balón. Que esas articulaciones se degeneren, que casi todos los jugadores acaben con alus casi rígidos y con las metatarsofalángicas estropeadas, pues entre que llevan una bota, que no es una zapatilla deportiva, que no tiene mucha capacidad de flexar a veces en antepié, y los impactos al balón, es normal que las articulaciones sufran mucho. La ponencia la voy a basar principalmente en dos articulaciones, ¿vale? Porque son dos, como quería hablar de salud articular y pie, las dos articulaciones que a nosotros más nos afectan es la articulación subastragalina. La articulación subastragalina es el mediocentro del equipo, o sea, es el que decide. Es la articulación que forma el astrágalo y el calcáneo. Es una articulación que es como una silla de montar que va una encima de otra y el astrágalo cabecea sobre el calcáneo. Esta posición de esta articulación va a decidir toda la mecánica del pie. Si la articulación se va hacia adentro, ese pie está pronado, si se va hacia afuera, es un pie supinado. Y eso va a cambiar las reglas del juego por completo. Hay una teoría que es Subtalar Enjoy del Dr. Kirby, que la explica muy bien y explica por qué, en función de este eje, hay lesiones que mejoran, otras no mejoran, y por qué podemos pedir a un niño potenciar mucho un tibial posterior y por mucho que lo haga, si no cambiamos las reglas del juego del eje, nunca va a acabar de mejorar. La otra teoría es del Dr. Dannenberg, que es sobre el plano sagital, sobre la movilidad del dedo gordo y cómo eso influye al resto de estructura. Y estas dos teorías las podemos juntar en la teoría de Matt-Poyle y Hunt, que es la teoría de estrés de tejidos, stress-strain. Esa teoría posiblemente es mi teoría favorita. Habla de región elástica y plástica. Cuando una estructura, me da igual que sea un tendón de Aquiles, que cualquier estructura, un ligamento, llega a su zona plástica, se está acercando a la zona de ruptura y al final rompe. Por elástico que algo sea, tiene unos ciclos. Y nuestra obligación es intentar retrasar al máximo ese acúmulo de strain, que es lo que va a hacer que esa estructura se rompa. Problema de esto, que en el papel es una teoría muy buena, pero es difícil saber cuándo nos estamos acercando a ese punto de ruptura.
Intentamos verlo en ecografía, en elasto, se ha intentado con TMG, pero no es fácil saber cuándo ese tendón pues, está cerca de que rompa y poder parar al deportista antes, porque bien lo decía el doctor, un 25% no había dado clínica y se ha roto. Posiblemente se podría haber anticipado, posiblemente sí, pero no sabemos de momento cómo. Esta es la teoría de Kirby. Aquí vemos, en esta imagen de su izquierda, es un pie pronado, un pie que se va hacia adentro. En la imagen central es un pie normal y la imagen de la derecha es un pie supinado. ¿Aquí qué sucede? Que al irse el eje hacia adentro, sobre ese eje, el pie va hacia adentro o hacia afuera. Entonces, las estructuras que están a este lado, como por ejemplo... Bueno, no se ve. No. El tibial posterior, que estaría al lado interno del eje, se queda con un brazo de palanca muy corto respecto al eje. Entonces, si no cambiamos esa posición, no va a mejorar. Aquí vamos a ver cómo se mueve esa articulación para entenderlo mejor. Fijaros, y esto es clave, y a veces desde la podología no lo entendemos y no lo respetamos. El pie se tiene que mover y por eso es importante que la plantilla tenga elasticidad, porque no podemos ferulizarlo. Tiene 28 piezas y se tiene que mover. Subastragalina se mueve más, TPA se mueve mucho, pero esos movimientos que vemos de las cuñas con los metas, que son articulaciones tipo artrodia, con poca movilidad, son súper importantes para adaptarse al suelo. Y muchas veces están bloqueados y eso nos da problemas. Aquí vemos un pie pronado y eso es lo que le pasa al eje, ¿vale? Si no somos capaces de cambiar la posición de ese eje, eso se cambia, que ahora les enseñaré, con una herramienta que se llama Medial Heel Skive. La otra teoría que les presento es la teoría de Dannenberg de bloqueo de plano sagital. Cuando el dedo gordo pierde la movilidad, no se activa el mecanismo de Whiplash y no llegamos a propulsar, no llegamos a tensar la fascia, a resupinar, a rotar externa la tibia y no se produce una correcta propulsión. Y esto también hay manera de mejorarlo, ahora veremos. ¿Vale? Esto nos va a dar el alus limitus funcional, en fútbol súper habitual, acaba siendo un alus rigidus, se pierde la movilidad por completo del metatarsiano. ¿Vale? Una vez que tenemos el estudio, identificado el problema, tenemos que plantear cómo lo podemos tratar. Tenemos que hacer un molde, ¿vale? Eso es importante. Aquí vemos cómo se hace un molde. Un molde de una plantilla, a mí me gusta mucho hablar de la posición óptima. ¿Cuál es la posición óptima? La buena. ¿Y cuál es la buena? Pues no tiene por qué ser la neutra. Una posición neutra de subastragalina, que quiere decir que el pie está neutro en estática, no tiene por qué tener buena correlación dinámica. Tenemos que haber estudiado ese pie cuando corre, ver cómo se mueve corriendo para determinar cómo ponerlo al hacer el escáner. Una vez que tenemos el molde, con eso ya podremos trabajar. Pero tenemos que aplicar el estudio. Tiene que ser biomecánica aplicada. Tenemos que aplicar el estudio para poder hacer el tratamiento. Esa membrana lo que hace es recoger el pie parecido como si estuviera dentro de la bota de fútbol. Y con eso tenemos el molde. Luego se diseña. Fijaros, esto es un cálculo de elementos finitos en lo que sabemos cómo se va a mover esa plantilla antes de fabricarla. Las zonas rojas no se van a mover nada, las zonas azules se van a mover. Entonces eso se puede limitar. No tiene por qué ser una plantilla dura o blanda. La plantilla podemos limitar que unas zonas sea estable porque necesitamos dar estabilidad, pero en la zona del puente queremos dejar que se mueva y podemos saber cuánto se mueve. Cuando un arquitecto o un ingeniero estructurista hizo este auditorio, calcularon las vigas sabiendo la dimensión de esto. Pues eso se puede hacer. O sea, sabiendo la geometría del pie y cómo pisa el paciente
por la plataforma siguiendo el centro de presiones, podemos calcular qué espesor tiene que tener esa plantilla para que se mueva. Es esto, no es algo nuevo, o sea, es algo que se lleva usando años, pero no se aplicaba en plantillas. Y creo que cambia mucho y gana mucha salud articular si permitimos que el pie se mueva. Bueno, eso es una plantilla terminada normal, pero vamos a esta. Aquí, esa plantilla tiene un corte frontal para que veáis, por ejemplo, cómo esa inclinación va a cambiar la posición de la articulación subastragalina por completo, cambia la posición del eje. Como cambia la posición del eje, pues todas las estructuras que trabajaban contra ese eje se van a comportar de otra manera. El brazo de palanca del tibial posterior gana mucho. Si yo tengo que aflojar los tornillos de la rueda del coche, si tengo una llave más larga, tengo que hacer menos fuerza. Y si tengo una llave más corta, tengo que hacer más fuerza. Si yo tengo una tendinitis de tibial posterior, el tibial posterior trabaja contra un eje y yo he sido capaz de ganarle brazo de palanca a ese tibial frente a ese eje, pues con el mismo momento, con la misma fuerza voy a conseguir mayor momento. Entonces, esas son leyes de mecánica que se pueden aplicar y por eso hay patologías que se pueden arreglar si se entienden relativamente fácil. Aquí vemos. Luego, cuando teníamos el problema del dedo gordo, que estaba perdiendo movilidad, eso sucede porque cuando una articulación metatarsofalágica sufre muchas fuerzas, se va haciendo cada vez más horizontal y para que un primer metatarsiano se mueva tiene que tener una inclinación y eso hace que no pierda la congruencia articular, porque si no la articulación pierde la congruencia, cada vez es más rígida, se engruesa y pierde la movilidad. Para eso se hace eso que se llama kinetic wedge, para intentar dorsiflexionar la articulación y que no pierda la movilidad. Luego esto hay que testarlo, o sea, hay que meterlo dentro de la bota y ver con los sensores, con las plantillas instrumentadas, si de verdad lo que el laboratorio y lo que en tu cabeza querías conseguir, pues lo consigues. Y entonces habréis sistemas de medir. Cuanto más podamos cuantificar, pues más fácil va a ser ir ajustando los tratamientos. Las cosas a ojo están bien y la experiencia clínica yo creo que es súper necesaria y obligatoria. Pero todo lo que se pueda medir y cuantificar, a mi modo de ver, ayuda bastante. Este es otro jugador, o jugadora, ya no me acuerdo. Y lo mismo, es un pie muy pronado, pues bueno, pues hay que controlarle la pronación lo que necesita, ni más ni menos. O aquí, pues lo mismo, vemos un pie que prona mucho, que se nos cae mucho hacia adentro y con la plantilla pues se le intenta sujetar para evitar que prone menos. Esto va a hacer que la musculatura tibial posterior, flexor, trabaje muchísimo menos, quitaremos mucha tensión de la fascia, porque la fascia plantar es una de las patologías que más vemos en fútbol y ahí entendemos que está comunicada pues, con el tendón de Aquiles, sistema calcáneo-aquilio-plantar. La fascia plantar es un tejido que tiene muchas fibras de colágeno, tiene hialuro nano, tiene otras estructuras, pero es elástica. Entonces, si conseguimos con la plantilla darle un apoyo elástico, la tensión que se transmite hacia el tendón de Aquiles disminuye mucho. Hay unos artículos muy chulos de Carla Stecco, una anatomista de la Universidad de Padua, que habla del paratendón de Aquiles, cómo la tensión de la fascia plantar a través del paratendón se comunican con el tendón de Aquiles y como quitando tensión de la fascia pues se puede quitar tensión en el tendón. Muchas veces no nos queda otra que tener que poner un poco de talonera, porque si no subimos un poquito el drop, pues ese tendón, aunque no nos guste, ya tiene deformidad permanente, ya tiene strain, ya no es capaz de volver a su punto de origen. Y en el fútbol, el problema que tenemos es que
la bota se clava en el césped y estamos trabajando por debajo del plano del suelo, con drop negativo, ni cero. Entonces, el jugador va por la calle con unas zapatillas muy altas, eso va haciendo que vaya haciendo acortamiento de musculatura posterior y luego cuando le pide al músculo máxima explosión, estamos muy bajos. Y creo que esa es una de las causas por las que hay muchas lesiones de cadena posterior o que pueden ayudar. Creo que con una mejor adaptación del calzado de calle muchísimo más bajo en el jugador para que ese músculo en excéntrico se vaya estirando durante el día, puede ayudar a que luego en la práctica deportiva disminuya algo el riesgo de lesión. Aquí vemos, eso es un estabilizador para pádel que lleva unas lamas atrás en la plantilla. Esas lamas se abren y fijan contra el EVA de dentro de la zapatilla. Ese sistema solo nos vale para deportes que tienen desplazamiento lateral. Tenis, pádel, porque evita que haya muchísima oscilación lateral y nos protege algo la rodilla. Cada vez que hay un deslizamiento lateral, pues si somos capaces de dar un poquito más de estabilidad al pie, habrá menos sufrimiento en otras estructuras. Luego esto se nos complica muchas veces. Esto es una jugadora de fútbol que viene diagnosticada de una fascitis, pero hacemos ecografía y no se ve fascia, se ve algo de hipertrofia del aductor, luego se pide una resonancia y ahora vemos un marcador y al final tenía un atrapamiento de la rama de Baxter por una hipertrofia del aductor, bastante habitual en deportistas de raza negra con una musculatura intrínseca muy prominente. Entonces, ¿qué sucede? Que si hacemos una plantilla con el objetivo de cambiar la posición del pie y hago presión justo en esa zona, pues en vez de mejorarla, la empeoro. Y viene y no mejora. Y no mejora porque el problema principal es que está mal, me he equivocado cuando he hecho el diagnóstico, porque la estoy tratando como si tuviera una fascitis y no tiene una fascitis. Y eso pasa, y eso nos pasa muchas veces, porque lo importante en esto es hacer un buen diagnóstico. Y si llegas a un buen diagnóstico, fácilmente puedes intentar solucionarlo, pero si no llegas a un buen diagnóstico, pues se complica. ¿Cómo mejoró? Estuvimos a punto de operarla, tenía el preoperatorio hecho y dije, bueno, voy a hacer una prueba. Hice una plantilla que, si os dais cuenta donde la flecha, lleva un huevecito que me respeta muchísimo al aductor y le quita presión. Y yo no sé si los nervios de la cirugía, que se veía ya pasando por el quirófano o así, pero bueno, que casi de una semana para otra se le pasó el dolor. Entonces, en esto nuestro, pues pasa a menudo que las cosas pues se complican. 2 más 2 no son 4, pero eso es lo que hace que sea divertido y eso es lo que hace que nuestro día a día sea muy divertido y si te gusta, pues es una gozada. Y como ahora hay muchos medios, pues todo sale para adelante. Quería poner esto, no sabía que ibais a hablar del tendón de Aquiles antes, así que mira, me ha venido muy bien. Esto es un estudio que estamos haciendo en el que, con cálculo de elementos finitos, lo que estamos buscando es si hay una posición en la que el tendón de Aquiles, las fibras se enrollen de otra manera para que nos entendamos y el tendón sufra menos. Porque un tendón de Aquiles es un tendón de unos 15 centímetros, tiran 3 músculos, plantar delgado, sóleo gemelo, eso bueno, da igual. Tiene una inserción deltoidea en el calcáneo, pero luego a unos 4 centímetros es redondo y allí las fibras es como una trenza, se enroscan. Y nos hemos dado cuenta que no se enroscan igual si el pie es pronado o el pie es supinado. Entonces, en función de eso, con cálculo de elementos finitos, hemos ido haciendo
a ver cuándo había más riesgo de que el tendón rompiera. Son conclusiones un poco preliminares, pero a priori, en un pie pronado, creo que es más fácil que haga tendinopatías, pero en cambio en un pie supinado el punto de rotura es más fácil. O sea, el punto de rotura en cálculo de elementos finitos se rompía antes, se concentraban las fuerzas mucho más en un punto y rompía antes que en un pie supinado. Pero bueno, esto es como lo de antes. Hay que investigar, hay que hacer pruebas y luego pues espero tener resultados que podamos publicar o que podamos apoyar a la ciencia en lo que se pueda. Esto es chulo. Simplemente lo quería poner antes de acabar. Esto es una plantilla personalizada, pero que lleva sensores, lleva un acelerómetro, un giróscopo y va tomando datos. Va tomando datos y hasta ahora nosotros tomamos las decisiones en base al estudio del laboratorio y en base a lo que el paciente cuando viene a la revisión te cuenta. Pues si el sistema es capaz de ir tomando datos todo el día, es como un holter que al final sabes cómo se ha ido comportando ese pie y podemos saber cómo la fatiga ha influido. No es casualidad que las lesiones, por ejemplo, en el fútbol son en la segunda parte más que en la primera. O sea, la fatiga influye, eso seguro. Entonces, estos sistemas van enfocados a intentar medir cómo el día, tanto en una persona que trabaja como el día a día o en un deportista, cómo los kilómetros y la carga pues influyen en su lesión. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Alfaro. Javier, que yo imagino que cuando ve partidos de fútbol por televisión y últimamente esas pisotones que se dan, a usted le duele. Y ahí, ¿no? Y según qué equipo pienso, trabajo para mañana. Seguro, ¿no? O sea, esas pisadas que se retuercen, pero al cabo de 2 minutos vuelven a estar corriendo, ¿pasa factura luego? Sí, a ver, en caliente, por un pie o un tobillo, tiene que ser una lesión grave para parar. Sí. El doctor lo podrían decir. Puedes ver pies que dices, es imposible, que es que están como esta rejilla, y el jugador juega en el pie. Luego es verdad que cuando eso se enfría, pero el pie, milagrosamente, aunque lo ves que parece imposible, luego el jugador llega al partido, se venda y el jugador juega. Hombre, si hay una fisura no, pero quiero decir... Las ganas de jugar del jugador también cuentan, ¿eh? Como dijimos ayer. En el fútbol la gente piensa que el jugador es señorito y así, sí, pero el fútbol tiene... Si entraran a ver cómo queda después de un partido en el vestuario las heridas de guerra, muchas veces verían que hay mucha intensidad, muchísima intensidad. ¿Hay alguna pregunta para el doctor Alfaro por parte del público? Si no, yo continúo. Aquí está el doctor Vilarrubias. Bienvenido de nuevo, don José María. Lo digo porque usted ha mencionado el eje. Y ayer el doctor Vilarrubias hablaba mucho de, oiga, antes de hacer cualquier cosa hay que mirar que el eje esté bien, bien equilibrado, ¿verdad? Sí, es clave. Al final, todo se basa en movimientos respecto a ejes. Lo que pasa que muchas veces los movimientos no son un eje solo o no son en un eje puro. Se combinan movimientos triplanares, tenemos 3 ejes, 3 planos y eso complica un poquito más. Pero sí, nos tenemos que basar desde luego en movimientos. Doctor Alfaro, ¿y la pisada, eso que hacemos inconscientemente tantas veces al día, cómo influye en la rodilla? Ya que estamos también en un tiempo de pacientes, de artrosis, ¿cómo repercute el andar bien, pisar bien o no en patología de rodilla? Influye mucho porque el pie... ¿Por qué tiene el pie tanto movimiento? Para permitir que la rodilla aguante toda la vida. Esa es una de las claves. El pie es un adaptador móvil que tanto cuando vamos por un plano inclinado, ¿por qué se adapta el pie cuando vamos en un plano inclinado? Para que la rodilla siga recta. La rodilla hace flexoextensión, un poco de rotación. No tiene capacidad de adaptación como el pie. Entonces, si el pie es capaz de adaptarse, la rodilla no sufre. Si el pie no es capaz de adaptarse o va en una posición forzada, o bien lado interno o lado externo va a estar sufriendo. ¿Qué va a sufrir primero? Cartílago, menisco. ¿Qué vendrá después? Artrosis, desgaste, prótesis. Entonces, no voy a decir que toda la patología de rodilla, claro que no, venga del pie, pero el pie tiene muchísimo que decir en la rodilla. Doctor Vergés,
Bueno, primero, Javier, felicitarte. Gracias. Y gracias por estar aquí. Realmente sois un ejemplo, ¿no?, de una empresa española con una gran profesionalización y expertise. O sea que, bueno, yo te quería hacer un poco, más que del símil del deporte, que aquí hay expertos mejores que yo, nosotros trabajamos mucho con el tema de... Hacemos a veces, cuando hacemos la clínica solidaria de OAFI Madrid o Barcelona, pues a veces te vienen señoras, ¿no?, y les preguntas, claro, ves que tienen una cervicoartrosis, ¿no?, o tienen artrosis de rodilla, ¿no?, y después les preguntas, ¿qué lleva tacones?, ¿no? Claro, todas te dicen que no, Muy pocas te dicen que sí, que llevan tacones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinas del tema de los tacones? Que hay trabajos publicados, pero me gustaría saber tu opinión. El tema del tacón alto, que tanto que nos gusta, ¿no?, y es muy elegante, ¿no?, pero es un poco tu opinión, A ver, el hecho de aumentar mucho los tacones va a adelantar mucho el centro de gravedad, va a hacer que echemos mucha carga en la metatarsofalágica, vamos a llevar esa metatarsofalágica en una posición muy forzada, por lo tanto, que en el antepié vamos a producir degeneración, seguro. Si luego esa señora tiene hiperlordosis, por ejemplo, que es habitual en señora, ese tacón va a aumentar la curva lumbar, por lo tanto, el E4, el E5 también va a sufrir mucho más de la cuenta. Y luego el problema viene bajarse de los tacones, porque luego hay otra parte de estructuras blandas que ya se han acortado y acostumbrado a ese tacón, y cuando de repente quieren ponerse una deportiva dicen, es que voy peor con la deportiva. Claro, porque tu musculatura se ha quedado totalmente corta. Entonces, tacones bien, pero combinados siempre con otros momentos de calzado bajo. No lleves siempre tacón. Yo creo que esa es la clave. Perfecto, gracias. José Luis. Ahora sí. Hola. Sí, bueno, pues felicidades. La verdad es que estoy encantado porque el nivel de las ponencias de lo que llevamos de día es que está siendo impresionante. Mira, yo te quería hacer una pregunta como deportista muy amateur, o sea, ocasional, ¿no? Ocasional, pero que me lo tomo seriamente. Entonces, nosotros cuando corremos, por ejemplo, ¿no?, pues el que viene a correr 3 o 4 días a la semana se tiene que cambiar las zapatillas cada año, prácticamente, ¿no? Y le prestamos muy poca atención a las plantillas, ¿no? O sea, cuando vas a la tienda te dicen pronador, supinador, neutro, y ahí se acaba, ¿no? Y siempre he estado pensando que era importantísimo, ya que te gastas 200 euros en unas zapatillas, pues prestarle más atención a la plantilla. Pero mi pregunta es, ¿esta plantilla va a valer más que la zapatilla? Sí, posiblemente. Pero la duración no tiene nada que ver. Es decir, al final todo depende. Tú puedes tener una plantilla casi genérica o una plantilla que te hayan dedicado pues 1 hora en hacer un estudio biomecánico, tomar un molde, un ingeniero la diseña, se imprime 3D, luego tienes una revisión al mes, una revisión a los 6 meses, una revisión al año. O sea, ese paquete de todo el año, sí, son 200 y algo euros, el paquete de todo el año de las visitas y la plantilla. Pero yo estoy cambiando plantillas a corredores con 20.000 kilómetros. 20.000 kilómetros son kilómetros. O a lo mejor se cambia el forro, lo de arriba, la cobertura, pero la estructura, la base, dura muchísimo. Y luego ya no te tienes que preocupar más que de comprarte una zapatilla neutra. No obstante, mi consejo, aun sin llevar plantillas, es que la zapatilla casi mejor sea neutra, sea universal. Porque lo otro igual estás metiendo una corrección que no lo necesitas. Y tampoco todo el mundo necesita plantillas, ni muchísimo menos. Que es lo que he puesto, y por eso quería poner ese vídeo, que pronar no es malo. O sea, si tú te miras, todo el mundo prona, pues todo el mundo necesita plantillas, y no es así. O sea, plantillas necesita el que necesita. Pero bueno, hacerse un estudio sí que es recomendable. O sea, lo recomendable sería hacerse un estudio en un sitio que se lo hagan bien. Y una vez teniendo ese estudio, pues que el profesional le aconseje. ¿Y qué tipo de zapatilla? Porque es que luego en la zapatilla, pues con más drop, con menos drop, más estabilidad, menos, eso también es clave. Don Javier Alfaro, doctor Alfaro, muchísimas gracias. Ha sido un placer, muy amable. Gracias. Gracias.